Y tenemos al otro lado a Raúl Izquierdo, él es psicólogo y director técnico de la asociación Dual. Raúl, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, Raúl, en esta ocasión, con esta campaña anti-botellón, este verano hace un sin, que una vez más se trata de esa prevención del consumo temprano en los menores, en los más jóvenes, centrado además quizá en estos meses que son de fiestas, de salir más, de tener Ujú. vacaciones, ponerse el foco de atención en esos jóvenes que empiezan en edades muy, muy tempranas, ¿no, Raúl? A beber. Sí, la verdad es que se empieza, según la encuesta Estudes que se realiza en el territorio nacional entre 14 y 18 años, pues se empieza en torno a los 14 años. Ese es el promedio, lo que significa que algunos menores empiezan un poco más tarde, pero también hay algunos que empiezan antes incluso. Y de hecho, este periodo, el periodo de las vacaciones de verano, entendemos que es el de un poco la ventana de máximo riesgo de cara al inicio o reinicio del consumo de alcohol en esta población. Uh-huh. Raúl, además del tema de la prevención, de poner, pues hacer seguimiento a los jóvenes, que son los protagonistas, los que tienen, ¿no?, que decir no, también lanzáis, ese guante y pedís ese compromiso a los representantes políticos para, que se invierta o se trabaje más, en esa prevención, en la educación, pero también en erradicar el botellón, en por lo menos no ponerlo fácil a Ujú. los jóvenes para que no salgan de casa y de repente pues puedan estar durante horas en la calle bebiendo sin ningún tipo de sanción o vamos, que lo hagan tan libremente que lo tengan fácil como lo tienen ahora, ¿no? Sí, de hecho, el patrón de consumo del botellón es algo que nos preocupa enormemente porque no le es propio a nuestros usos y costumbres. Implica que los menores beben en apartados, en entornos apartados, sin supervisión de nadie, y lo hacen además en un formato de sobreingesta compulsiva. Y lo que nos preocupa es que entendemos que es un hábito, el del botellón, que está cada vez más aceptado o tolerado, o incluso a veces se acepta con cierta resignación como que tiene que ser así, y entendemos que no debería de ser de esa forma. Entonces, bueno, a los representantes políticos en este caso sí que les pediríamos que hicieran una inversión de esfuerzos de forma sostenida, del mismo modo que se hizo con el tabaco, ¿no? Con el hábito de fumar realmente se consiguió dar un giro. De hecho, el tabaco, gracias al marketing y a la publicidad, estaba no solo bien visto, sino que era hasta el hecho de fumar era hasta una muestra de glamour. Y gracias a las políticas públicas, pues se consiguió marginar el hábito de fumar, incluso a veces marginando al propio fumador, hasta ese punto. Si consiguiéramos realmente concienciar a la sociedad de que el botellón es algo repudiable, que no nos gusta, que no tiene nada de bueno, si consiguiéramos hacer un esfuerzo sostenido en el tiempo para concienciar de eso y para que, pues bueno, pues los propios jóvenes digan, no, yo no quiero participar de esto y desde luego, si en algún momento voy a beber, no va a ser de esta forma, ¿no? Que pudiéramos trabajar de forma colectiva, aunando nuestros esfuerzos en ese sentido. Raúl, en este caso, en esta campaña este verano Sin, que está financiada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, se alerta de ese peligro, ¿no?, del inicio temprano del consumo de alcohol y también, Raúl, yo creo que lo hemos comentado en otras ocasiones, esto también hay veces que depende de comunidades autónomas. No sé qué os parece, porque hay comunidades autónomas que sí, que quizá ejercen más, entre comillas, más mano dura o Mm. trabajan más en esto de la prevención y otras, en cambio, son más laxas. ¿Es así? ¿Hay diferencias en el Estado español de comunidades autónomas que persiguen más, como pasa también, como comentas, ¿no?, el tabaco, pasa lo mismo con Mm. el botellón o la venta? Porque no solamente hablamos de, cuando uno consume en la calle, un joven consume en la calle, es porque antes ha comprado esa bebida. Hay veces que dicen, no, igual la compra un adulto, lo compra un mayor, pero hay veces que sí van a tiendas y vemos que son chavalitos cuando sí se les vende ese alcohol sin pedirles el carnet de identidad. ¿Esto pasa? ¿Depende de comunidades autónomas, Raúl? Yo entiendo que lo que es el cumplimiento de la ley, ahí no creo que haya diferencias en comunidades autónomas. Sí es verdad que ha habido un periodo de tiempo en el que yo creo que casi todo el mundo se está concienciando y bueno, se está disciplinando más, ¿no? Pero sí hubo un tiempo en el que había alguna estrategia de, pues bueno, crear botellódromos para intentar tener más controlados ese tipo de fenómenos, y a mí me parece que eso probablemente
no, no es acertado, porque no deja de ser algo así como refrendar desde la propia administración pública que algo se hace e incluso dotarlo logísticamente. A mí me parece equivocado. El hecho de que los menores adquieran alcohol, bueno, yo creo que en eso en general se es bastante exigente desde todas las autoridades, ¿no? De todos los niveles de la administración, y no creo realmente que haya una laxitud en función de unas comunidades autónomas frente a otras, pero lo que sí que entiendo es que los grupos de menores son heterogéneos, entonces no son todos de 14 años, no son todos de 15 años, sino que en un mismo grupo puede haber chavales de 14, de 15 y uno de 18 que Mm. probablemente sea el que provee alcohol al resto del grupo, ¿no? En eso los entornos de veraneo y al amparo un poco de las fiestas patronales que se vienen celebrando durante todo el verano, pues es donde realmente encontramos una situación de riesgo. Bueno, cualquiera de las personas que hemos visitado algún pueblo, pues hemos visto cómo al final hay un chico un poco más mayor que es el que provee alcohol a los más pequeños o incluso como que esto es para, bueno, para tenerlo en consideración, para hacer para pararse a pensar un poco que los propios menores pues ya van formando sus propias peñas, cuando la peña de Mm. los menores, pues probablemente el hecho de ser peña, de adquirir un local para estar allí juntos, está muy vinculado al consumo alcohólico y está emulando lo que van a hacer los mayores y probablemente si consentimos eso como padres, pues no tardarán mucho en empezar a beber. Es decir, hay una serie de cosas en las que nosotros en nuestra propia campaña estamos pidiendo a los adultos, que realmente quienes tenemos que ejercer la responsabilidad sobre este tipo de cosas, que hagamos una reflexión crítica sobre nuestra propia relación con el alcohol, cómo lo entendemos, cómo se ha instalado en nuestra propia biografía y cómo a veces lo conotamos como un hecho eh, natural, como un rito de paso, como algo que tiene que pasar, incluso hasta el punto de considerar que si nuestro hijo no ha empezado a beber a una determinada edad es que a lo mejor le pasa algo. Que es que eso también sucede, que es increíble. Raúl, ¿hasta cuándo va a durar la campaña? Podríamos hacer después de verano, ¿no? Quizá, porque, bueno, pues este verano hace un sin, aunque luego hacéis otro tipo de campañas durante todo el año, pero podremos hacer a la vuelta de, bueno, vacaciones, temporada estival, una valoración, un balance de cómo ha ido la campaña, no con datos y cómo ha sido un poquito la respuesta, ¿te parece? Claro, nuestra campaña al final es una campaña de difusión. Lo que realmente vamos a analizar es qué penetración ha tenido Uh -huh. y hasta dónde ha alcanzado. Hemos conseguido, gracias a la Radio Televisión Española, que vayan a emitir nuestro spot por tercera vez los días 12, 13 y 14 de agosto, coincidiendo con que en el 15 de agosto, en ese puente, se celebran en España unas 1.200 fiestas en localidades de todo el territorio. Y entonces, nos parece fundamental eso, que consigamos llegar, alcanzar, y también lo va a emitir una cuña de radio, Radio Nacional de España. Esa es nuestra idea y por eso agradecemos que nos entrevistéis todos los años vosotros, por ejemplo. Bueno, es más, nosotros además, como yo creo que tenemos permiso, Raúl, emitiremos también, ¿no? Podemos, el spot que Encantado. lo tenemos, Por ¿vale? supuestísimo. Que Es que es hombre, no para eso. llegamos a tal, pero millones también tenemos de espectadores, ¿eh? O más. Por supuesto que sí. O más, así que emitiremos también el spot, por supuesto, y bueno, haremos hincapié en esa necesidad de la prevención, de la educación y la concienciación de que bueno, nuestros menores tienen que estar a salvo del tabaco, del alcohol, que son drogas legales, pero que no son para ellos, para iniciarse a esas edades tan tempranas y queda mucho trabajo por hacer. Gracias a la Asociación Dual por recordarnos la importante labor que estamos todos en ello y que al final nuestros jóvenes son el futuro. Raúl, es que recasco, gracias y nada, Muchísimas daremos gracias a buena cuenta vosotros. de la campaña, si te parece. Gracias, que tengáis muy buen verano. Adiós. Un besito, Raúl, gracias, de verdad. Adiós igualmente.